Si DiCaprio hubiese escuchado Criminal Mambo, no habría terminado como terminó. Criminal Mambo, bailando en el Titanic. Una nueva edición de Criminal Mambo, de la charla con escritores, este momento que dedicamos en el programa. En este caso recibimos la visita y la palabra de un enorme escritor, editor y una extraordinaria persona, el señor Christian Kupchik, que justamente está estrenando libro. Christian, bienvenido a Criminal Mambo. Contanos el título de este libro y danos los primeros pantallazos. Muchísimas gracias a mis queridos criminales por esta nueva invitación. Siempre es un placer enorme estar con ustedes. Bueno, en relación al título del libro, que está conectado al primer relato, es un libro de cuentos, son 15 historias, que abre justamente el volumen. Quizás tendría que comenzar por aclarar que Pransalans, tal es el título, debemos decir antes que nada que no se trata de un trabalenguas ni de una expresión de un idioma con una sola vocal. Es más bien un espacio imaginario, un estado, diría, un estado de ánimo que pendula entre la melancolía y lo epifánico, ¿no? De algún modo, que recorre no solamente, o sea, es protagonista no solamente de este primer relato, sino que está presente, o al menos eso intuyo, a lo largo del libro y también, ¿por qué no?, dibuja un territorio sin fronteras, más ilusorio que real, que nos define también a nosotros a lo largo de nuestras historias como seres que estamos más allá, digamos, de una pertenencia a un espacio definitivo. Habitamos dudas, habitamos fragmentos de certezas y bueno, intenté que todo eso esté reflejado en los relatos que conforman este libro, muchos de ellos muy viejos, ni me acuerdo cuando los escribí, son más viejos que yo. Más allá de que se trata de un libro de cuentos, hay como una historia definida por ese estado que se llama Pransalans. El libro está dividido en 3 partes, ¿no? 7 segundos antes del tiempo, incluye algunos relatos de allí, después 7 pasos después de las ciudades, y el último de Finisterre, que en realidad es simplemente un solo cuento de Ian. Yo veía, quizás me equivoco, me corregirás, estos primeros 7 de los 7 segundos antes del tiempo son relatos que algunos están relacionados con religiones como el budismo, con hechos que están vinculados con la mitología nórdica, aparece por allí Freya, un relato maravilloso. Y la segunda parte son ya relatos más, voy a decirlo de alguna manera, cercanos a lo porteño. ¿Me equivoco en esta división que hiciste del libro? Bueno, no te equivocas para nada, no, es muy acertada, muy aguda tu visión. Los 7 relatos que integran cada una de las partes tienen que ver con lo que para mí es un número mágico y no es casual que en los 7 primeros estén vinculados al tiempo y en los 7 segundos con el espacio. Lo que sí es cierto, lo que intenté asociar en los primeros, los que están vinculados al tiempo, es esa gran matriz de donde venimos, que tiene que ver con las diferentes cosmovisiones, o sea, el judeocristianismo, el budismo, la mitología nórdica u otras mitologías, nos proporcionaron una suerte de casa común a partir de sus historias, sus visiones, que dan una interpretación de los diferentes conflictos que todos venimos atravesando desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Recordar que Borges reducía todas las temáticas a 4 o 5 asuntos puntuales, ¿no? Cosa con la que coincido. El tema es desde qué perspectiva, desde qué punto de vista se abordan estas temáticas. Y ahí hay una infinidad de variables. A mí lo que me interesaba era volver de alguna manera a la fuente, ¿no? A esa forma clásica que tienen los relatos que nutrieron a la humanidad de un sentido. Equivocado o no, pero de un sentido. Este año insospechado, maravilloso, 22, que coincide con el centenario de obras como En busca de tiempo perdido, El Ulises de Joyce, Trilce, no olvidarse de Trilce, de César Vallejo,
o La tierra baldía de Eliot, coincide también con otro centenario que es del nacimiento de quien para mí ha sido uno de los mayores íconos culturales del siglo XX, que se llamó Pier Paolo Pasolini. Y acabo de leer una fuerte crítica de gente muy bien formada y demás que adhiere al catolicismo, donde atacan obviamente desde ciertos prejuicios ideológicos a Pasolini, al cine de Pasolini concretamente, por la utilización que él hacía de las alegorías. Y esto es un contrasentido, o sea, que un católico ataque a un creador por utilizar alegorías es absurdo cuando el sistema en el que se fundamenta su fe se podría decir que es todo una alegoría. Entonces, a mí me parecía interesante rescatar estas formas literarias que hoy aparecen como anacrónicas o en desuso, ¿no? Y que están ligadas a las distintas cosmovisiones que nos han formado. Después, obviamente, cada historia tiene un conflicto diferente y un desenlace diferente que rozan, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo actual. Y doy un ejemplo muy concreto para mi propia sorpresa. En el primer relato, en El camino a Plaza Lanz, yo le empecé a encontrar sentido. Es un relato que fue escrito hace más de 30 años, ahora con la pandemia. O sea, esa pelea absurda por darle un significado a la muerte, es lo que vivimos estos últimos 2 años. Entonces, digamos, hay cuestiones que son eternas y que siguen teniendo absoluta vigencia. En relación a lo de las ciudades que marcabas, yo no sé si tan porteño, porque en general hay muchos de estos relatos que los fui escribiendo en distintos lugares donde he vivido, pero sí tienen que ver con tratar de recuperar una cosmovisión ahora que no está tan atada a lo mitológico, sino sí a lo urbano, desde lo fantástico, desde distintas fuentes, pero sí con lo urbano. Fragmento del cuento Un paquidermo en un placar. Me invadía una mezcla de desconcierto, encanto y confusión ante la perorata. Te era un monje, un farsante, un psicótico. Te era todo y menos que eso a la vez. Te estaba en lo cierto. Oscurecía. En ese crepúsculo, en la aridez sin rostro de ese mes de agosto, en una isla condenada por azar, hizo que observase por primera vez el tiempo desde el interior del tiempo. Del libro Plaza Lanz, de Christian Kupchik. Creo que todo el libro, todo Plaza Lanz está marcado justamente por esas simbologías. También hoy hablabas vos, mejor dicho, de las certezas, ¿no? Uno pasa buscando, encontrando y perdiendo esas certezas. Y también algunas paradojas que manejas vos en los distintos relatos. Uno de ellos es el relato de 3 jugadores de póker, de cartas, en el cual uno de ellos decide entregar su libertad. Y pensaba justamente en eso, en esa paradoja, ¿no? En entregar la libertad por decisión propia es un acto de libertad. Vos lo tomaste por ese lado, ese relato que uno de los que más potencia tiene en todo el libro, ¿no? Bueno, es singular que remarques que es el relato con más potencia y me encanta que lo veas de esa manera. Ese relato además tiene un título particular, muy tanguero, que es Tristes triunfos pasajeros, ¿no? Que es una cita que siempre me fascinó del tango porque es así como al menos yo interpreto los triunfos desde la óptica del capitalismo. Son tristes y son pasajeros, o sea, esos no son los triunfos. Y en este caso en particular, en el relato de Tristes triunfos pasajeros, que involucra a estos 3 personajes casi marginales, diríamos, grises en Estocolmo, en algún sentido también, bueno, hoy, qué sé yo, los límites de la confusión están llevados a un grado extremo, ¿no? O sea, pensemos simplemente que hay un grupo de alucinados que rescata el término libertad y peor, libertario, que no tiene absolutamente nada que ver con el significado que ellos le dan, desde una perspectiva individualista y que no conduce a otra cuestión que a una dependencia mayor del otro. O sea, cuando se supone que se quieren cortar las cadenas, lo único que se hace es fortalecerlas.
En este caso en particular, bueno, estos personajes que lo pierden todo creen que sometiéndose encuentran la libertad absoluta, cuando en realidad lo han perdido todo e incluso la libertad, a pesar de que es lo que ellos reivindican. Y está después la mirada del establishment diciendo, mirá qué bien, consiguieron la libertad proclamándose esclavos, ¿no? Que no difiere mucho, bueno, a veces es otra mirada epifánica, o sea, cuando yo lo escribí, este texto también tiene muchísimos años, yo residía en Estocolmo por entonces, era visto como una anomalía absoluta. Bueno, hoy, 30 años más tarde, es una conducta bastante común. Se crea la ilusión de una libertad absoluta para reclamar cierto estado de esclavitud. Bueno, yo quiero ser esclavo, entonces, si yo lo he sido, así será y así gano la libertad. Bueno, es una visión obviamente conjetural, pero un poco distorsionada de lo que entiendo por la libertad. Están escuchando la voz de Christian Kopczyk, autor de Pranza Lance, libro que estamos recomendando aquí en Criminal Mambo para que la gente se acerque. Es un libro de relatos maravilloso realmente. También Christian es autor de 7 libros de poesía. Hacía rato que no publicabas, Christian, creo que de 2018. Es bienvenido que llegues con este libro. Además, le digo a la gente, Christian es editor de una de las editoriales más hermosas que hay en Argentina, que es Leteo. Y bueno, sabes que tenemos 2 preguntas finales. La primera de ellas, vos ya editaste el programa, pero que la gente se renueve y nosotros tenemos mala memoria, nos gustaría saber cuál es tu puteada favorita. Bueno, el agradecido soy yo, como siempre. Es un lujo poder participar de los espacios de Criminal Mambo. En relación a la pregunta, no solamente el público se renueva, sino que también las puteadas. Y yo he cambiado. Me daba cuenta que era demasiado vehemente en lo que tiene que ver con las puteadas. Dije, tendría que bajar un cambio, porque además la violencia de ciertas invectivas no se corresponde siempre con lo que uno en verdad quiere expresar. Así que mi puteada no es una puteada, es una especie de adjetivo, ¿no? Cuando refiere fundamentalmente a otro, bobo, que creo que es una de las expresiones preferidas de Messi, lo cual ya eso me cae simpático, pero al mismo tiempo reducís al otro a una especie de expresión anacrónica, y no quiero de ninguna manera con esto ampliar la expresión al desdichado origen con la que se utilizó. No, bobo es una manera de degradación infinita a la que no tiene sentido responder. O sea, si sos bobo, listo, no hay dos, ¿no? Eso. Perfecto. Y bueno, la última pregunta, queremos saber, si hay un momento infortunado, ¿qué te gustaría que te diga el diablo cuando te reciba allí en su hogar? Lugar que todos de alguna manera ya hemos pasado en algún momento. Pero bueno, llegas al lugar, tocas la puerta, aparece el muchacho. ¿Qué te dice, Cristian? Bueno, ya que estamos en este maravilloso espacio y en este maravilloso medio, recuerdo una frase de George Harrison que decía que el chisme es la radio del diablo. Así que yo supongo que el diablo me recibiría diciendo bienvenido a mi programa. Cristian, muchísimas gracias. Recomendamos el libro de Christian Kopczyk, Pranza Lance. Acérquense, cómprenlo. Es maravilloso, van a pasar un gran momento. Nosotros seguimos en Criminal Mambo.